Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con el profesor Mario Alejandro Pérez, compilador del libro Sociedad y Servicios Ecosistémicos, Perspectiva desde la gestión del agua, las inundaciones y el saneamiento sostenible. Profesor, ¿cuáles son los ejes temáticos de este libro? Los ejes temáticos de este libro son un eje transversal grande que es el enfoque de servicios ecosistémicos, abordado en esta ocasión por el tema de las inundaciones, la gestión del agua y el saneamiento ambiental sostenible. ¿Cuáles son las principales problemáticas que muestran estos artículos? Un frente es el tema de las inundaciones, y ahí se identifica una problemática significativa, es cómo realmente los ríos y sus ecosistemas interrelacionados han venido perdiendo a través de las intervenciones asociadas al desarrollo, han venido perdiendo buena parte de sus servicios ecosistémicos, ¿no? Y eso ha contribuido a facilitar o a multiplicar las facilidades con que se presentan las inundaciones. Recuperemos parte de los servicios ecosistémicos o la capacidad de los ecosistemas hídricos para proveer ciertos servicios ecosistémicos para tratar de neutralizar o disminuir los impactos de las inundaciones. Los seres humanos, a lo largo de las intervenciones y desde un paradigma del control de la naturaleza, veníamos nosotros quitándole espacio a los ríos, controlando los ríos. Y los ríos realmente no es como nos dicen en el colegio, que es una corriente de agua dulce que desemboca en el mar, sino que realmente los ríos son un complejo ecosistémico, dinámico, interrelacionado con otros ecosistemas que requieren espacios. Los ríos son vivos, los ríos se mueven, caminan, andan. Y dentro de esa perspectiva, por ejemplo, aparece la idea, y hay proyectos ya, de recuperar los espacios a los ríos. En el caso del Valle del Cauca hay un proyecto de recuperación del espacio del río Cauca para que el río se mueva, dinamice y los ecosistemas interrelacionados recuperen esa capacidad de control. Las inundaciones no son, digamos, fenómenos extraños, son las dinámicas propias de los ríos. Si los ríos logran recuperar sus espacios, los impactos de las inundaciones son menores. Si los ecosistemas aguas arriba, como los bosques, ¿no es cierto?, logran recuperarse, sus servicios ecosistémicos de regular el agua logran preservarse y se disminuyen los impactos o los picos de las inundaciones. Eso en el tema de las inundaciones. Digamos, en esa misma perspectiva las tecnologías cambian. Ya no se habla de tecnología de control de los ríos, sino básicamente tecnologías ecológicas o ecoingeniería o ingeniería ecológica, que es básicamente adecuarse las tecnologías a esas dinámicas ecológicas. Y en el caso del saneamiento ambiental igual, ¿no? Saneamiento ambiental es el otro frente importante, digamos, del libro, es mirar cómo usar ciertos servicios ecosistémicos que proveen, valga la redundancia, los ecosistemas para que contribuyan al tratamiento de las aguas residuales. Profesor, ¿cuáles son los estados de los ríos en Colombia y cuáles son las perspectivas para su restauración? El país es grande, ¿no? Hay grandes cuencas hidrográficas, la cuenca del Cauca y la cuenca del Magdalena, que es donde vive el 70-75% de la población colombiana, tiene unas características, ¿no? La Orinoquía, digamos, tiene otras características, una mejor calidad del río. La Amazonía, como hay, digamos, poca población, pues tiene otra calidad, y obviamente la cuenca del Pacífico. Entonces, la respuesta hay que dividirla en ese sentido, pero me concentraré en donde vive la gente, ¿no? En la zona andina y en las dos principales cuencas
De ahí que son la del río Cauca y la del Magdalena. ¿Cuál es el estado de esas cuencas donde vive toda esta población colombiana? Pues bastante deteriorado, ¿no? Deteriorado por muchos factores, ¿no? Digamos, por factores de contaminación, de pronto puede ser uno de los principales, ¿no? En esas cuencas hidrográficas se ubican las principales ciudades del país y esas ciudades consumen agua de las mismas cuencas muchas veces o de otras, usan el agua y después la vierten absolutamente contaminada. ¿Con contaminación de qué tipo? Con contaminación industrial y con contaminación del uso humano, ¿no? Digamos, todo transportado por las alcantarillas. Regularmente la mayor parte de esas ciudades, las grandes y las ciudades intermedias y los pueblos pequeños no tienen plantas de tratamiento. Digamos, la cobertura de plantas de tratamiento en Colombia creo que alcanza el 10 o el 15% en este momento. ¿Eso qué significa? Que de esa manera le pagamos a los ríos que nos han servido proveyéndonos de agua, ¿no? Contaminándolos. Ese es un problema muy importante, pero no el único. Hay otro usuario muy importante del agua, que es la agricultura y la ganadería, y genera un problema gigante, ¿no? La agricultura y la ganadería, sobre todo la agricultura, el patrón tecnológico de nuestra agricultura y de la mayor parte de la agricultura mundial es lo que se llama la revolución verde o la agricultura industrial, que es básicamente dinamizar la producción agrícola a través del uso de agroquímicos, fertilizantes, fungicidas, veneno, etcétera, que atacan las plagas, tratan de fertilizar o recuperar la capacidad de fertilización de la tierra y se echan una cantidad de químicos en todo ese proceso. Eso después es lavado por las aguas lluvias y por las aguas de escorrentía asociada a riego. ¿Eso termina a dónde? Termina en los acuíferos, ¿no es cierto?, que alimentan a los ríos y termina en los ríos, en las fuentes hídricas, contaminándolas. Es lo que se llama contaminación difusa asociada a la agricultura y la ganadería. ¿Difusa por qué? Porque se difumina y se difunde por todas partes y controlar ese tipo de contaminación es supremamente difícil. Mientras que la contaminación urbana es una contaminación focalizada que uno la puede, digamos, canalizar a través de los sistemas de alcantarillado y después construir una planta de tratamiento en un punto específico, es más fácilmente de tratar, mientras que la de la agricultura no. Entonces ese es un tema importante, el de la contaminación. El otro tema mismo es la construcción de infraestructura, ¿no? Entonces se construyen grandes represas de los ríos y se afecta la regulación, digamos, de esos ríos, la pesca, ¿no? Y otro tema es la intervención de los ríos mismos por la actividad minera, extractiva de arena, de material para construcción, etc. Entonces los ríos se ven amenazados por cantidad de factores. Todo el sector económico, los sectores económicos los impactan de diferente manera y no se están haciendo las actividades, las acciones para resolver esos problemas. Un tema concreto, el de las PETAR o plantas de tratamiento que existen en el país, son muy pocas. Entonces, el estado de los ríos nuestros es lamentable. Y un tema final para redondear, el tema de la minería, ¿no? No en todas las cuencas hidrográficas, pero en nuestra, la zona andina y la zona del Pacífico es abundante en oro, sobre todo platino y otros metales. Y se desarrolla buena parte de la actividad minera. Inicialmente se hacía minería a muy pequeña escala artesanal, con bateas. Ahorita se usan grandes excavadoras, retroexcavadoras, que están en los ríos y los hacen, les producen, les generan unos deterioros gigantescos, ¿no? Entonces, esos son temas de mucha preocupación relacionados con los ríos, ¿no? Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Qué relación hay entre los servicios ecosistémicos y las inundaciones? Pues hay una relación muy importante porque, digamos, y este concepto de servicios ecosistémicos la rescata, ¿no? De mirar esas relaciones. El agua en la tierra está asociado a un ciclo hidrológico, ¿no? Que se transforma en sus diferentes componentes, agua superficial, agua subterránea, se evapora en el proceso con la atmósfera, esa evaporación produce posteriormente las lluvias caen, riegan, abastecen, ¿no es cierto?, otra vez las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas y se produce un ciclo hidrológico, ¿no? Ese ciclo hidrológico es natural y es un servicio, digamos, ya gigante de la Tierra para poder existir la vida en nuestro planeta. ¿Qué papeles cumplen ciertos ecosistemas con relación a ese ciclo hidrológico? Pues varios papeles, pero un papel importante es de la regulación de los caudales. ¿Qué quiere decir la regulación? Que se estabiliza, digamos, la cantidad de agua a lo largo del tiempo en un año determinado. ¿Y qué produce esa regulación? Produce que cuando hay grandes periodos de lluvia, de pluviosidad, entonces ciertos servicios ecosistémicos como los bosques, ¿no es cierto?, como los páramos también, absorben esa agua, ¿no es cierto?, y no dejan que esos grandes picos de lluvia inunden a los ríos, llenen a los ríos. Y entonces hace que no se produzcan grandes inundaciones. En las épocas de sequía, por el contrario, van soltando agua, entonces no deja que haya sequías o disminuyen los picos de las sequías. Otro elemento importante de los ecosistemas hídricos, por ejemplo, los humedales que se llaman, ¿no es cierto? Los pantanos y humedales son fundamentales para la regulación de los caudales, para evitar las inundaciones. Cuando llega picos de lluvia alta, ¿qué hacen los humedales? Los humedales retienen esa agua y después la van soltando. Si no tuviéramos los humedales, pues toda esa agua producida por la lluvia, generada por la lluvia, pues iría a las calles, etcétera, ¿no es cierto?, a inundar la ciudad. Ahí hay un elemento importante, entonces, como se han deteriorado los bosques, los humedales y otros ecosistemas que ayudan a la regulación, cada vez que llueve no hay esos servicios de esos ecosistemas que regulan eso y los picos de esa pluviosidad se impactan de manera directa en las ciudades, en los territorios, etcétera, ¿no? Digamos, esos humedales, esas madres viejas, esos movimientos de los ríos, esos espacios de los ríos son necesarios para regular esos picos de aguas y regular el impacto de las inundaciones. Entonces, hay una relación muy estrecha entre esos servicios ecosistémicos perdidos por la intervención humana con las inundaciones actuales o de los últimos años. ¿Cuál es el paradigma que surge para la gestión de las inundaciones? Los servicios ecosistémicos, digamos las inundaciones más recientes, contribuyen de pronto no a generar un nuevo paradigma, realmente a rescatar paradigmas antiguos que las culturas ancestrales en todas partes del mundo tenían. ¿Y cuál es ese paradigma? De considerar a los ríos como ecosistemas vivos que se mueven, que necesitan un espacio más amplio que el espacio que les hemos dejado. Entonces, en la medida en que recuperemos nosotros los espacios a los ríos van a generar menos impactos a la sociedad, menos inundaciones, incluso las sequías van a permitirse amortiguar de diferente manera.
Y cuando yo digo rescatar paradigmas ancestrales, hay ejemplos concretos, y aquí en Colombia, en el caso de los cenúes, en la zona de Córdoba. Los cenúes que se ubicaban en las zonas del río San Jorge, del río Sinú y del río Cauca, ellos se adecuaban a las dinámicas de esos ríos, o sea, se adecuaban a la naturaleza, no trataban de controlar la naturaleza, sino adecuarse, adaptarse a ellos, hacer resiliencia con la naturaleza. Y resiliencia y adaptación es que la naturaleza tiene sus normas, más bien nosotros desarrollemos alternativas, soluciones, tecnologías para que la naturaleza no nos golpee y que además que no nos golpee nos sirva para determinadas cosas. Entonces ellos desarrollaron unos canales en forma de espina de pescado que cuando se generan las inundaciones, los canales distribuían el agua por todas partes, habían construido unas terrazas y podían cultivar peces, crustáceos, cultivar con las mismas inundaciones, adecuándose a ellas mismas. ¿Eso qué ha originado? Digamos, pareciera como un lenguaje moderno, pero resulta que es un lenguaje muy antiguo, lo que se llama la ingeniería ecológica o ecoingeniería, que ¿qué es? No luchemos contra la naturaleza, adaptémonos. Entonces, las soluciones tecnológicas deben adecuarse a esas dinámicas de la naturaleza. Dentro de esa misma lógica, conozcamos más la naturaleza, recuperémosles más el espacio en la naturaleza, en este caso de los ríos, y de esa manera, digamos, se resuelven, se adapta uno mejor a los impactos de la naturaleza y contribuimos a no incrementar, a no, digamos, afectar la naturaleza que después, tarde que temprano, vuelve a cobrarnos sus cuentas. Bueno, profesor, ¿cuál es la principal conclusión que deja este libro? El entendimiento, digamos, de la relación entre sociedad y naturaleza a través de este enfoque de servicios ecosistémicos, que es un elemento importante que contribuye a entender mejor por qué se generan las inundaciones y también cómo aprovechar mejor esos servicios ecosistémicos que la naturaleza ofrece para continuar o garantizar que sean sostenibles en el tiempo. En particular con las inundaciones nos permite identificar que la manera como concebimos nosotros las fuentes hídricas, pues, en particular los ríos o otros ecosistemas, es una manera que no contribuye a entender los problemas que genera la misma naturaleza asociados a los impactos que nosotros le producimos. Entonces, en el caso particular de las inundaciones nos permite entender que las estrategias no son, digamos, tecnológicas solamente, no son construcción de infraestructura que tradicionalmente usábamos como jarillones, trinchos, etcétera, sino que es importante adecuar nuestras soluciones de ingeniería tecnológicas de infraestructura a la dinámica de los ríos. Comprender de manera diferente a la naturaleza y que esa comprensión contribuya a cambiar de paradigma en el manejo y la gestión de las inundaciones, el manejo y la gestión ambiental en general. Introducción a la Química Orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia.
Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor titular de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto Sinara. Yo soy economista de aquí de la Universidad del Valle. Después me fui a hacer una maestría en economía en México. Después fui a hacer una maestría y un doctorado en ciencias ambientales en una área que se llama economía ecológica en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona. El trabajo ya de investigación propiamente allá fue un trabajo sobre el sector financiero en México, ¿no? Y ahí la maestría tenía más énfasis obviamente en aspectos económicos, matemática económica, macroeconomía. Una vez terminé en México, me fui para Estados Unidos a aprender inglés y a andar un poco la vida, joven, y duré ya bastante tiempo y después me vine para Colombia nuevamente, entré a trabajar a Planeación Nacional en Bogotá y posteriormente me vine para aquí, para la ciudad de Cali, me salió trabajo en Sinara, no como profesor, sino como contratista. Y ahí después apareció un concurso en el mismo Facultad de Ingeniería para vincularse uno a Sinara y ya me vinculé. Entonces ya me vinculé en el campo de agua potable y saneamiento, que era lo que trabajaba Sinara en ese momento. Pero Sinara y digamos la vida misma y el mundo ha venido abriéndose hacia los temas ambientales y entonces vi la necesidad pues de trabajar más en el campo de la economía ambiental, de la economía ecológica y apareció esa opción de irme para España a ese doctorado que es en ciencias ambientales y que tiene una línea de investigación en economía ecológica y la experiencia es absolutamente interesante. Además, el área en que yo me especialicé es un área absolutamente distinta a lo que la economía tradicionalmente ha concebido la relación entre sociedad y medio ambiente, ¿no? Yo trabajo entre el Instituto Sinara en un grupo de investigación. Sinara está compuesto por 5 grupos de investigación. Uno de ellos es Desarrollo Institucional y Gestión Comunitaria de Agua, que tiene una línea de investigación que es Economía Ecológica, Economía de los Servicios Públicos y Economía Ambiental, que desarrolla el campo que yo trabajo, entonces yo soy parte de ese grupo de investigación.